Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, los que se han conectado en esta noche para nuestro estudio bíblico. Tenemos el gran privilegio de poder estar en el estudio nuevamente. Quiero decirles que la página que tenemos, www.cetreviноministries.com, ya está operando. En ella están muchas pláticas mías, no sé cuántas, pero seguramente más de 1000 o no sé cuántas. Tú puedes entrar, navegar, jugar con la página para saber cuántas cosas hay ahí. Todas las pláticas mías están. Está la pestaña de la música, en donde tenemos la música que nosotros mismos grabamos y sacamos en disco. Está la Biblia en imágenes, que puedes tú estudiar y ver qué está pasando por libro. Está también la educación en casa, la filosofía y varias cosas acerca de la educación en casa, inclusive un video. Están los vistazos, el vistazo sobre la adversidad, el vistazo sobre la Iglesia Católica, el vistazo sobre la predestinación, sobre la educación en casa, la reforma, etcétera. Muy buenas pestañas, pero todavía nos falta mucho. Queremos sacar la pestaña de Karina Treviño, que no la hemos sacado, la pestaña de los libros, ebooks, en donde estarán ahí en texto muchos de los libros que hemos estado estudiando a través de los años: Hebreos, Romanos, Efesios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Espero que eso esté ya muy pronto, en unas semanas. La verdad es que sí, está muy bonita, pero la mejor manera de que tú saques provecho de la página es que te metas y juegues con ella y trates de entender dónde están todas las cosas. Es la tecnología que no necesita un manual, sino nada más es de estarle picando hasta que tú tienes control de las cosas que quieres sacar. Todavía está la página anterior, no la hemos quitado, puesto que seguimos trasladando cosas de la página anterior a la nueva. La página anterior, Mateo514.com. Te motivo a que te metas. Ahí hay muchas pláticas de muchos años de trabajo, más de 20 años de trabajo. Quiero también anunciar de que hemos estado promoviendo mucho la Biblia de Estudio MacArthur. Tenemos tantas preguntas de las personas que quieren saber más de muchas cosas que van leyendo. Y entonces lo que hemos hecho es, aquí tenemos Biblias para ti. Hemos traído unas cuantas, ya muchas se las han llevado, otras están aquí a un precio de la Biblia MacArthur en piel, 800 pesos. O también tenemos en pasta dura, 600 pesos, si eso es lo que tú quieres. Háblanos, mándanos una mensaje y con mucho gusto te apartamos una de esas Biblias. Queremos que penetres en la palabra de Dios, que la estudies, que sepas bien la doctrina. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Erráis ignorando las Escrituras, dice también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues sí, debemos de penetrar en la palabra. Es un deleite
estar comunicándonos con Dios constantemente para saber más de Él, tener más comunicación con Él y llegar a tener íntima, muy íntima, profundamente íntima comunión con Dios. Hemos muchos años ya, todos los jueves, creo que es desde 1982, jueves 8:30 de la noche. Bueno, empezó antes, empezaba a las 7, pero la gente llegaba un poquito tarde y entonces se cambió a las 7:30 y así, y ahora es a las 8:30 y aquí seguimos realmente deleitándonos con los banquetes que Dios nos da y llenando nuestra alma de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Estamos en esta ocasión todavía en el libro de Gálatas y queremos continuar esta noche en el capítulo 5, es en donde estamos en Gálatas, y el tema de esta plática de esta noche es andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu, estamos en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas, capítulo 5, 16 al 18. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé una maravillosa plática, que llene nuestra alma. Es Él el que nos da el mensaje. Cómo gozo yo el escucharme a mí mismo y realmente aprender mucho de Dios, a pesar de que soy yo el que está hablando, porque Él habla a través de su Biblia. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por darnos nuevamente la oportunidad de exponer tu palabra, desmenuzarla para las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Tantas maravillas que tienes tú, que quieres que nosotros tengamos en nuestro corazón y las apliquemos en nuestra vida diaria, muy contrarias a la filosofía que está allá en el mundo, que es realmente anticristiana. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Señor, danos entendimiento, danos atención, que llenes nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas, capítulo 5, 16 al 18. La palabra de Dios dice así. Gálatas, capítulo 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hemos hablado ya por muchas semanas acerca de este libro Gálatas, el libro de la libertad.
Dios nos ha llamado a libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos ha llamado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y no estéis otra vez en yugo de esclavitud. Sí, estábamos esclavos. Cristo nos ha libertado. Esclavos a nuestras debilidades, esclavos a nuestras angustias, esclavos a nuestros pecados, no pudiendo salir nunca de ellos, haciendo muchas promesas de lo que quisiéramos nosotros cambiar en nuestra vida, pero siempre volviendo a lo mismo y no tener victoria. Esclavos de nuestra naturaleza humana caída. Pero el gran Salvador Cristo Jesús, al entrar a tu corazón, te trajo a la libertad. Y ya puedes tú ir transformando tu vida, como vamos a ver en este estudio, no por tu propio esfuerzo y por tu propia voluntad y determinación, sino por el poder de Dios en tu corazón. Y la transformación es continua, ascendente, a ser una persona que va dejando atrás aquella esclavitud que inclusive se llega a perder totalmente en la distancia con el tiempo. Dios quiere que seamos libres. El apóstol Pablo ha ido a la provincia de Galacia en su primer viaje misionero para hablar a los gálatas de esta libertad que ellos pueden tener. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa libertad? Pero no salimos. Vemos la ley de Dios, empezamos a leer los mandamientos y nos frustramos totalmente. Yo no puedo seguir ni siquiera el primer mandamiento. Y esa frustración me da culpabilidad, me hace sentirme muy mal. Hago un gran esfuerzo y no llego a nada. Pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos trajo a Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como el Salvador y dueño de tu vida, tú tienes esa libertad y ahora es tiempo de usarla. Y el libro de Gálatas, Pablo lo escribió a los Gálatas al haber regresado a Antioquía, de donde era el cuartel general del cristianismo en ese primer siglo, y se da cuenta que ellos están perdiendo esa libertad. Tienen que seguir muchas leyes, tienes que regresar a la religión en donde te piden muchas cosas a hacer que no puedes llegar a hacer. Y se encuentran otra vez entre la libertad y la esclavitud, y Pablo escribe esta carta para recordarles que Él les ha predicado de la libertad en Cristo. Han llegado unos judíos allí a Galacia y han dicho que tienen que seguir la ley judaica, que está bien recibir a Cristo, pero no es suficiente. Pero la ley judaica no se puede seguir. Ese es el problema. Dios nos dio una ley a seguir, no para que la sigamos, sino para que nos demos cuenta de que el estándar de Dios es muy alto y no lo podemos llevar a cabo. Y correr a alguien que nos salve precisamente de esa terrible situación. Cristo Jesús, quien murió por nosotros para llevarnos a la libertad, pagando Él por nuestros pecados, para que nosotros estemos limpios y podamos tener comunicación con Dios y llegar al final
a la vida eterna, que de otra manera nunca llegaríamos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas. Y él toma los 2 primeros capítulos para defenderse él, porque lo están realmente difamando terriblemente, y los siguientes 2 capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, él pone las bases bíblicas del Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Pablo mismo después en otra carta, Efesios 2:8. Él quiere que los Gálatas entiendan que la salvación es por fe, no por obras. Las obras no te llevan al cielo. Un pecado y tú no entras al cielo. Tienes que entrar al cielo solamente basado en el sacrificio de Cristo por fe que Él hizo en la cruz por ti. Y Él lo explica inclusive con muchos versículos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. Y luego el capítulo 5 y capítulo 6 viene la practicalidad de todo esto para que nosotros vivamos eso en nuestra vida diaria, aquí mismo en la tierra. Y por eso ahora estamos en este pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dios quiere que andemos en el Espíritu. El hombre no se puede salvar por sí mismo, sino que Jesús es el que lo justifica ante el Padre. Concluimos pues que la justificación es por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Pero así como la salvación es Dios quien te la proporciona a ti por medio de su gracia a través de la fe, no por tu esfuerzo propio, así también el caminar con Él diariamente es por fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, 6. La vida cristiana se vive ya con Cristo en tu corazón. Jamás la podrías tú vivir sin Cristo. Estamos hablando de esa esclavitud en la cual estarías y que Cristo quiere que salgas a la libertad. Pero con Cristo en tu corazón, también la vida cristiana viene por el poder de Dios. Tú no puedes vivir la vida cristiana por ti mismo. Es el Espíritu Santo, así como Cristo te trajo a la salvación y ahora eres salvo, así el Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria, transformando tu vida diariamente en una vida cristiana que concuerda con los principios de la Biblia. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Ahora que habéis sido libertados del pecado, libertad en Cristo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo quiero poner aquí atención a lo que dice, tenéis por fruto la santificación. La persona que ha recibido a Cristo en su corazón,
La persona que ahora pone a Cristo como su Salvador personal, como el dueño y Señor de su vida, empieza a caminar con Cristo conforme a los principios de la palabra. Empieza realmente a transformar su vida al ir leyendo la Biblia y ver lo que dice la Biblia que él hacía, pero que no está bien con la Biblia. Yo me acuerdo perfectamente de este versículo de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la correcta edificación de los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Yo antes de Cristo, muy macho, creía yo que eso sellaba mi hombría, el estar hablando con palabras no dignas de Dios. Pero al leer este versículo me di cuenta de que de la abundancia del corazón habla la boca y que tenía que cambiar, andar en el Espíritu. Él mismo me lo mostró, él mismo cambió mi vocabulario. Un solo ejemplo de los muchos que hay aquí, de cómo comportarnos en la vida diaria, una vida santa, no una vida perfecta. Y a veces también pensamos que, bueno, ¿santo yo? No, es santo San Francisco de Asís y algunos de esos grandes hombres que hasta le han puesto un título especial de canonización. Pero no es así, porque todos los cristianos están llamados a ser santos. Tenemos como fruto la santificación. Sed santos, dice Dios, como yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Así que al venir a Cristo, al empezar a leer este maravilloso libro que se llama la Biblia, el Espíritu Santo que habita en tu corazón, porque al recibir a Cristo recibes también el Espíritu Santo, te empieza a dar poder para que tú vayas cambiando. Ya no por tu propio esfuerzo, ya no por promesas hechas que nunca pudiste cumplir, sino a través de lo que dice Dios mismo como el Señor y dueño de tu vida. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que hace el trabajo. Y en este pasaje de Gálatas 5, 16 y 18, Pablo quiere que nosotros andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y en este pasaje de solo 3 versículos hay 2 cosas que vamos a ver. La primera es el mandato. Hay un mandato de Dios que lo podemos leer aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver. Gálatas, lo voy a ver aquí en la Biblia para tenerla abierta precisamente en ese pasaje. Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
el mandato. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, Pablo, que ha estado contrastando la diferencia entre la ley y la gracia en todos estos capítulos anteriores que ya vimos. La ley nos salva, la ley nos hace ver cuán pecadores somos, la ley es un espejo que me da la realidad de lo que yo soy y me dirige al Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24, que dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, la ley tiene su muy importante papel de hacerme ver dónde estoy. Y estoy muy mal. Y entonces corro a Cristo para que yo sea salvado de la terrible situación en donde yo estoy. En este Salvador, Jesús, Cristo el Salvador, por gracia nos concede la salvación. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. La ley solamente me da el veredicto culpable y Dios me ofrece una salida, Cristo. Tampoco la ley sirve para dirigir al cristiano en su vida cristiana diaria, sino que al aceptar a Cristo en mi corazón, ahora yo tengo el poder del Espíritu Santo. Ya no soy yo que promete a Dios, ya no me voy a enojar, soy terrible, hasta rompo cosas. Yo te prometo que empezando mañana yo ya no voy a tener ira. Pues no es así. ¿Qué ha cambiado para que tú no tengas ira? Nada. Ahora, con Cristo en tu corazón, el poder del Espíritu Santo sí te puede llevar a que tú progresivamente venzas esa debilidad y vayas cambiando, transformando tu vida con ese Salvador que tienes en tu corazón. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que nos y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ahora en nosotros. Así es. Tú puedes tratar de vivir la vida cristiana. Es posible que tú hayas hecho una oración pidiendo a Cristo que entrara a tu corazón, que se sentase en el trono de tu vida y que Él es el Señor, pero tú quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Y solamente vamos a acabar frustrados. No podemos, porque Dios es el que hace, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, Él con su poder va a hacer que tú vayas cambiando. Y otra cosa también muy importante que a veces se me frustran muchos cristianos es, yo recibí a Cristo hace un mes, pero no he cambiado totalmente
en muchas cosas. No, porque el cambio es progresivo, constante, pero toma tiempo. Toma tiempo para que Dios vaya cambiando las cosas en tu corazón, de la basura que tenías a las bendiciones que ahora quiere que tú tengas. Es muy similar a la vida física, en donde el niño que nace, pues pronto caminará, pronto hablará, pronto estará estudiando la primaria, pero no de un día para otro, sino que progresivamente, con mucho tiempo que va tomando, va él creciendo a la madurez. Y así también la vida cristiana. Entonces hay que empezar cosas muy obvias que ya sabes que hay que empezar a quitar, como las malas palabras, como ciertas actitudes, etc. Yo comentaba sobre la mía de las malas palabras. Bueno, esto es lo que los Gálatas estaban tratando de hacer en su propio esfuerzo. Yo voy a ser un buen cristiano. Tengo a Cristo en mi corazón ahora. Tengo el poder de Cristo. Bueno, vamos a empezar a caminar. Pablo exhorta a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. No lo pone como una opción, es un comando. Es el comando de Dios para la vida cristiana. Dices que eres cristiano, vive ahora como cristiano. Hay cosas tan sencillas, tan tangibles, tan exteriores que puedes tú empezar a cambiar para que la gente que te vea diga, mira, esta persona ha cambiado, es un cristiano. Y no que digan, pues cristiano, pero yo no veo ningún cambio, está igual que antes. Y si una persona está igual que antes, pues entonces no ha nacido. Un bebé que no crece, tiene graves problemas. ¿Qué pasa? Tiene 4 años, pero yo lo veo igual que cuando nació o antes que nació, pues terrible, esa persona no ha nacido. Es un comando de Dios que nosotros empecemos a vivir la vida cristiana. Andad en el Espíritu. Andar, aquí lo pone como presente, un presente progresivo, progreso. Poco a poco ir subiendo a las grandes alturas de la santidad de Dios. No perfección, nunca llegaremos, pero Dios quiere que seas santo. Dios quiere que tu cristianismo se revele en tu comportar diario. A medida que tú te sometes a ese poder de Dios que ahora tienes, porque tú recibiste a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo está en tu vida, tú empiezas a crecer espiritualmente. Y la santidad en el Espíritu empieza a notarse, andando en el Espíritu. Bueno, entonces, espérame tantito, parece que no te entendí muy bien. Dices tú que el poder del Espíritu Santo, que ahora mora en mi vida porque Cristo entró a mi corazón en tal fecha y yo he estado caminando con Él, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en mí. Sí, pero también hay acción tuya. Porque dice aquí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay una dualidad. Tengo todo el poder, lo voy a usar. Y el usarlo soy yo, el que determino, voy a leer la Biblia, voy a hacer lo que la Biblia dice. No estoy prometiendo a Dios, estoy sencillamente usando el poder que Él me ha dado a mí. Una paradoja me da compleja. Bueno, sí, en la Biblia tenemos muchas cosas.
Es Dios el que nos trae la salvación, no nosotros, aunque pensamos que con nuestra voluntad nosotros decidimos seguir a Cristo, pero es Él el que ha puesto el deseo de que digamos nosotros queremos. Paradoja. La Biblia dice que Él predestina desde antes de la fundación del mundo para que tú, si has sido predestinado, vengas a Cristo en cierto momento de tu vida que Él ha determinado así sea. Y mi voluntad, no, pues tu voluntad también actúa porque va conjunta con la de Dios. Paradoja, bueno, no en la mente de Dios. Y así el andar en el Espíritu, en donde Él me da el poder del Espíritu Santo para usarlo, y yo soy el que lo uso. Así es. Dios nos pide que nos esforcemos usando ese poder del Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, segunda de Timoteo 2:1, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que corre? Yo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu. Entonces aquí tenemos una dualidad, que es lo que Pablo nos quiere enseñar en este comando. Necesito que tomes acción. Necesito que empieces a caminar. Yo te doy el poder para caminar, no hay problema. Pero yo quiero que tú lo hagas. No podemos tener una de las dos partes. Tú me das todo el poder, pero yo nunca camino. No. O yo camino, pero no tengo el poder. Bueno, no tengo a Cristo. No, las dos cosas van juntas. La voluntad activa del hombre participa en este proceso de santificación. El creyente, el cristiano que ahora tiene a Cristo en su corazón, no se sienta pasivamente, sino que es llamado a presentar su cuerpo como instrumento de Dios, como instrumento de justicia. Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículos 11 al 13, Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien, pues el Espíritu nos guía, nos da el poder para seguirlo, y nosotros empezamos a caminar. Y ahí vamos, caminando en esta vida cristiana preciosa, la gran aventura de ir cambiando diariamente. Él nos va a ir cambiando, nosotros actuando con las reglas, comandos que Él nos da. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos
deseos, palabra mala, pero también puede ser buena, el deseo de seguir a Cristo, como dice Pablo en Filipenses, teniendo deseos de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O, déjame ver, creo que es Lucas 22, 15. Jesús hablando, dice en Lucas, permíteme, Lucas 22, 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bueno, pues es un buen deseo, pero también negativo aquí. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está hablando aquí con carne? ¿Qué es eso de carne? Pues, ¿será que está hablando de nuestro cuerpo, huesos y músculos y piel, como puede estarlo hablando en Lucas 24, 30? Aquí en Lucas 24, 30, que dice: y aconteció, Lucas 24, 30, que estando sentado él con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En otra versión está hablando de la palabra carne, carne de comer, pero no es lo que está diciendo aquí. Déjame ver, estará hablando de, como Romanos capítulo 4, versículo 1 con Abraham. A ver, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, según su descendencia, según su raza, según su sangre? Pues es otra palabra, carne. Pero ¿de qué está hablando aquí cuando dice: no satisfagáis los deseos de la carne? Los deseos de nuestro yo, los deseos de la persona que no está viviendo para Cristo y quiere hacer conforme a su naturaleza innata, que viene desde Adán, inclinado a la maldad. No satisfagáis esos deseos. Aquí carne está hablando de esa naturaleza que traemos, que se rebela contra Dios. A ver, déjame ver Romanos 13, 14. Un momento. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, de ese yo malvado que siempre me está llevando por lugares equivocados, que está contra Dios. Dios y la carne no tienen nada que ver, y que si lo dejo me lleva por lugares muy equivocados. Romanos capítulo 8, déjame ver, Romanos capítulo 8, en el versículo, pues creo que es el 7 o el 8, vamos a ver qué dice. Dice aquí, Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Mas vosotros, los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces estamos definiendo aquí la palabra carne, todas las cosas, inclinaciones que van contra Dios, y muy pronto estaremos viendo una lista aquí en Gálatas de todas esas inclinaciones de la carne. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí nos da una serie de lista grande: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, bla, 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 que ya lo veremos la semana entrante. Pero aquí nada más queríamos definir bien qué es esto de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es más, a mí me gusta mucho una versión que yo vi por ahí que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no si satisfaceréis los deseos de la carne. Al andar en el Espíritu, obviamente como consecuencia, no quiero satisfacer los deseos de la carne. Ni siquiera me acerco a la posible tentación que me pudiera llevar a caer. No, estoy muy lejos. La veo venir y me cruzo la calle para estar muy lejos de esa tentación. No quiero. Yo conozco mi carne, yo sé que débil es, y la verdad no quiero coquetear con eso. La carne es débil, dice Mateo 26:41. La carne es débil. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que yo tengo un comando de Dios: andad en el Espíritu. Satúrate de Él, lee tu Biblia a diario, memoriza versículos y trata de vivirlos. Y a medida que Él te va mostrando cosas que no concuerdan con la vida cristiana y que tú todavía piensas que más o menos está bien, las empiezas. Si tú dices, Dios, que esto no, pues no, y lo desechamos. Testimonio, oración, una vida acorde a tu título nuevo que tú traes. Cristiano. Inclusive aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 1, a ver, déjame ver, Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Tenemos el título de santificados en Cristo Jesús, pero somos llamados a ser santos en nuestro caminar cristiano. Y poco a poco hacer que ese título sea una realidad en nuestra vida. Como el príncipe que acaba de nacer y que es príncipe, pero siendo bebé ni siquiera sabe qué es eso. Pero poco a poco ese título que tiene y lo va a tener, quiere también que lo empiece a vivir. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 9 y 10. Ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Bueno, pues aquí Pablo está de una manera muy práctica diciéndote a los Gálatas que el evangelio que le ha predicado, él quiere que lo practiquen en la vida diaria. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, pues esa es la primera cosa que dice Pablo en estos versículos. Y la segunda cosa está en los otros dos versículos que le siguen, y es el conflicto. Vimos el comando, ahora viene el conflicto, y lo vemos en los siguientes versículos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay un conflicto, hay verdaderamente un conflicto. Cuando nosotros no teníamos a Cristo como el Salvador y dueño de nuestro corazón, cuando era el yo el que mandaba, alejados de la vida de Dios, no había conflicto. Vivíamos en la carne, nada más. Hacíamos los deseos de la carne. Efesios capítulo 4, versículo, creo que es el 18, vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 18, aquí está. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esos éramos nosotros. No había conflicto. Nuestro yo mandaba totalmente. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo, y ahora sí hay conflicto. Porque ya hay dos. La carne, que todavía la tenemos ahí de nuestra vida pasada con muchos hábitos, muchas filosofías erróneas que traemos del pasado, y el Espíritu nuevo que ha entrado en nosotros, que es el Espíritu de Dios, y empieza el conflicto. La carne, lo que queda de nosotros del viejo hombre, los vestigios de lo que eras tú antes, que poco a poco, a medida que vas progresando y andando en el Espíritu, se va a ir desapareciendo todos esos vestigios, pero siempre estará allí. Muchos lo llaman la antigua naturaleza, muerta, pero traigo un cadáver conmigo, con muchas cosas del pasado que entran en conflicto con mi nueva vida, con mi nueva proceder, con una nueva filosofía, nuevos hábitos que estoy empezando a tener, quitando aquellos poco a poco hábitos malos y viejos y de muchos años que yo he estado albergando en mi vida.
Y ese combate diario con el viejo hombre, la carne, es arduo, es terrible, es una guerra constante, que se acabará cuando ya no estemos aquí y se quede atrás este cuerpo de muerte. Así lo llama Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, en el versículo 7 de Romanos capítulo 7, versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Pablo está escribiendo ya como cristiano, en donde dice que en su sangre todavía trae esa contaminación del viejo yo, de la antigua naturaleza, de la carne. Versículo 22, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Traigo un conflicto diario hasta que yo parta de esta tierra. Claro que al andar en el Espíritu tendré cada día mayor poder para vencer ese conflicto y dejar atrás los deseos de la carne. Pero ahí está el conflicto, ahí está ese conflicto. La carne, que es contra el Espíritu, funciona y muy separada de Dios. Una guerra interna entre el Espíritu y la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, se intensifica la cosa, un conflicto fuerte que Pablo quiere que los gálatas entiendan. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Juan 15:5. Él quiere que nosotros estemos agarrados de Él porque los deseos de la carne y el poder del Espíritu están uno contra el otro en un muy fuerte conflicto. Así que no, aún como cristiano, pues tendrás momentos de flaqueza, tendrás momentos de caída por este conflicto tan grande con tu carne. Por eso necesitamos leer la Biblia a diario, agarrados de Jesús todos los días, porque la carne nos traiciona y nos lleva nuevamente al pasado, a aquellos hábitos en los que yo vivía y que me hacen mucho daño. Claro que al ir caminando más y más con el Espíritu, tendré más y más victoria, que es lo que Cristo quiere que nosotros tengamos, victoria. Esta es la victoria que tenemos en Él, nuestra fe. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Sí. Entonces sí hay un conflicto entre la carne y el Espíritu y debemos de estar conscientes de eso, no flaquear. Y si flaqueamos, pues ir a Jesús, pedir perdón, levantarnos otra vez y vámonos de frente. Porque es como la carrera de un atleta que va hasta ganar el premio. Primera de Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27.
¿No sabéis, dice Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, lo mantengo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, por eso es muy importante que diariamente esté agarrado de Jesús. Conocer sus enseñanzas, que el poder del Espíritu Santo salga con toda su fuerza a través de mi lectura diaria. Temprano en la mañana, tarde en la noche, estoy agarrado de los principios de Dios, como lo hace el rey David ahí en los Salmos, Salmos 119, Salmos 119, Salmos 119, 147 y 148. Dice David en el Salmo 119, 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Muy temprano en la mañana, él ya estaba meditando en la palabra de Dios. 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. También tarde en la noche, Pablo terminaba su día con la palabra de Dios. Con ello, el poder del Espíritu Santo estaba más fuerte que nunca y activamente él conquistaba los deseos de la carne. Y el conflicto se resolvía por ese día. Y el día siguiente, y el mes siguiente, y el año siguiente, y hasta la muerte. El cristiano tiene una lucha diaria, en donde dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Claro, pero ahí está la lucha, y esa victoria hay que canjearla diariamente. Bueno, entonces es un balance en donde el poder de Dios y la actuación mía. Por tanto, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero dice después el versículo 18, que es muy alentador, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo me da fuerzas, el poder del Espíritu Santo en mí hace que yo viva esa vida cristiana. Y ya no estoy bajo una ley que me condenaba. Sí, claro que ahora sigo la ley, pero ahora puedo cumplir la ley, porque antes ni siquiera eso yo podía hacer. Esto es lo que Pablo quiere que tú vivas en tu vida diaria como cristiano. Que sepas que hay un conflicto muy importante, muy fuerte, que a lo mejor pensarías, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué quiero yo hacer algo, pero veo que hay algo terrible que me lleva del otro lado? El conflicto.
Juan Bunyan, que fue un gran hombre allá en 1600 en Inglaterra y que escribió el libro El progreso del peregrino. Después escribió el segundo libro que se llamó Cristiana, en donde Cristiana sale de la ciudad de destrucción, habiendo salido primero su marido y ella no le hizo caso, pero ahora ella también ve que ya no quiere estar en ese lugar, que ese no es el lugar apropiado, y empieza a caminar fuera de la ciudad de destrucción. Y hay una persona que se le une y dice, yo voy a ir contigo, y se llama Misericordia. Y Misericordia va con Cristiana hacia el camino eterno. Y más adelante, pues en muchas de las aventuras que se van sucediendo en el libro para enseñanza cristiana, Cristiana y Misericordia se enfrentan con unos ladrones. Y esos ladrones las llevan a ellas a una cueva, y entonces uno de los ladrones le dice a Misericordia, mira, tú haces lo que yo quiero y yo te entrego todo esto. Y le muestra joyas y perlas y no sé qué tantas cosas, en donde Misericordia sí es altamente sorprendida por lo que se le está ofreciendo. Bueno, salen de esa situación terrible, y más adelante Misericordia habla con Cristiana y le dice, tengo que confesar que la tentación fue muy grande. Me estaba ofreciendo algo que realmente yo estaba muy atraído a eso. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Acaso pues no estoy bien yo? ¿Qué pasa? No, es el conflicto total que tenemos todos nosotros y que Juan Bunyan nos lo hace ver en esta enseñanza del camino de Cristiana y Misericordia en este libro. Sí, hay un conflicto, y si no tienes cuidado, caerás en la tentación. Y entonces, pues, tu comunión con Dios se perderá, perderás el gozo de Dios, andarás mal, no pierdes la salvación, pero sí pierdes la comunión con Dios. Mejor no caer en eso. Y si llegas a caer, bueno, pues entonces correr a Jesús, el autor y consumador de la fe, y pedirle perdón a Él, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Sí, el conflicto ciertamente está allí. El comando, el conflicto. Precisamente en este libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, que por cierto tengo algunas copias de este libro en imágenes para que sea más fácil que tú lo puedas ver, con mucho gusto lo estamos también vendiendo para que lo leas, un libro precioso, que es el libro que recomiendo después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y peregrino sale de la de la ciudad de destrucción, y va caminando, y entonces él llega a la casa del intérprete. Él tiene muchas preguntas y el intérprete se las va a contestar. Y él ve que el piso está lleno de suciedad. No lo han limpiado en mucho tiempo. Y entonces peregrino le pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, bueno, ese es el estado del corazón humano. Pero viene la muchacha que limpia y con su escoba empieza a limpiar el piso. Pero lo único que hace es levanta muchísimo polvo que hace que inclusive pues no puedan respirar y se sofoquen. Eso es lo que pasa cuando tú quieres limpiar tu corazón con tus propios esfuerzos. Viene otra chica también a limpiar el piso, pero ella trae agua que tira un poco en el piso para que
se pueda limpiar el piso sin todo este polvo que levanta tan terriblemente y te hace que no limpies nada. Es la palabra de Dios, el agua de la palabra. Es Dios el que hace que el corazón sí se limpie y no nuestros propios esfuerzos. Y bueno, Pablo continúa hablando de esto, que nosotros caminemos por fe en el poder del Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne. Agarrados de Él, pero tomando acción diaria para que esto suceda. El conflicto está ahí. Debes de saber que ahí existe si tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes conflicto, pues ni cristiano eres, porque entonces tu carne es la que reina. Cristo no está en tu corazón, solamente tienes un poder, el poder de la carne. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, entonces viene el conflicto. Vemos aquí entonces el mandato y el conflicto. El Espíritu puede hacer en mí lo que yo nunca pude hacer, mas me pide que tome acción. Romanos capítulo 8, en el versículo 3 y 4. A ver, vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te estimulo a que como cristiano, habiendo recibido a Cristo en tu corazón, andes en el Espíritu. Todos los días, no flaquees, no permitas que tu carne salga, combata contigo y te venza, sino que el Espíritu de Dios sea el que venza. Pero quizá hay algunas personas aquí que me dicen, ¿cuál espíritu? Yo no tengo más que mi yo mando, mis chicharrones truenan. Pues qué terrible tirano tienes tú ahí que te lleva por lugares totalmente inapropiados. Esclava del pecado, esclavo del pecado. Sin poder salir, necesitas a Cristo que te dé la libertad. Porque a libertad fuisteis llamados. Es tan fácil reconocer que estás mal, reconocer quién es el dueño de tu vida, tu carne, y correr a Cristo para que Él sea el Salvador de tu vida. Esta misma noche, ahí donde estás, reconoce que necesitas a Cristo. Reconoce que hay un vacío muy profundo en tu corazón, una esclavitud de la cual no puedes salir, y clamar a Cristo para que te saque a la libertad. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Él quiere que lo invites a tu corazón en este momento. ¿Lo harás? ¿Tendrás la suficiente honradez, veracidad de ti mismo para pedirle a Cristo que entre a tu corazón, humillándote ante Él y reconociendo que tú no la haces? Pues eso toma mucha valentía. Yo hice esa pequeña decisión y oración hace ya 42 años.
Vivía derrotado y lo que tenía que reconocer era mi derrota para venir a la victoria en Cristo. Esta noche, da el paso definitivo. Ven a Cristo. Haz conmigo una pequeña oración hablando con Dios, reconociendo dónde estás y clamando por salvación, por un Salvador que sí salva. Vamos pues a hacer una pequeña oración. Te pido que la hagas conmigo en el silencio de tu corazón. Repite mis palabras. Sencillamente es hablar con Dios. Tú, hablar con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro y hablar con Dios. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Sé que estoy muy mal, reconozco el vacío de mi vida y la esclavitud a mi propio yo que me lleva por todos lados, equivocados todos. Esta noche vengo a ti para pedir libertad, que me perdones mis pecados y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Sé mi Salvador y mi dueño. Desplaza al que está sentado allí, que es mi propio yo. Hazlo. Hazlo ahora mismo, en este momento. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho conmigo esta oración, Cristo ha entrado a tu corazón. Él quiere regalarte la vida eterna porque Él la regala. Y al ser el Salvador de tu vida, Él te entrega ese boleto irrevocable, confirmado. Y quiere que en esta vida tengas una vida abundante, con el poder del Espíritu en tu corazón. Y con una Biblia para que ese poder sea cada vez más poderoso. Empieza entonces a leer la palabra de Dios, que es poder de Dios. Empieza con el Evangelio de Juan. Dile a la persona que te invitó a esta transmisión las preguntas que tengas. ¿Dónde está el Evangelio de Juan? ¿Cómo empezar? Empieza a leer el Evangelio de Juan. Es el primer libro de la Biblia a leer. 2 veces quiero que lo leas. Tiene 21 capítulos, 3 diarios, en una semana lo lees. Y tú empezarás a ver que es como leche al recién nacido. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Empieza a tomar lechita en este nuevo nacimiento que se llevó a cabo esta misma noche en tu corazón. Bueno, con esto terminamos el estudio de esta noche. Hemos aprendido mucho. Hay un comando, hay un conflicto. La semana entrante seguiremos con este libro de Gálatas, pero ahora ya poniendo más practicalidad todavía en lo que está diciendo Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Jueves,
8:30 de la noche. Aquí vamos a estar, te esperamos. Y mientras tanto, que tengas un buen fin de semana agarrado de la palabra de Dios. Dios te bendiga.